Es muy interesante porque hay varios factores ahí. Por ejemplo, una fisura astral puede permitir que el ser reciba información relativa a alguna encarnación que tuvo. Generalmente es para las encarnaciones inmediatas, porque en el plano astral la disolución de las conciencias astrales es continua. Si bien la realidad queda en el plano astral en algún nivel, aspectos pasados de la realidad, estamos hablando incluso de millones de años, ¿sí?, quedan grabados en la capa psíquica, son las entidades, ¿sí?, más recientes y los acontecimientos más recientes los que están más vívidos en el plano astral. Entonces, una persona podría recibir a través de una fisura astral una información aproximada, a veces muy con licencia poética aproximada. ¿Se entiende lo que es una licencia poética, no? Bueno, de alguna encarnación, generalmente de las inmediatas últimas. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos aproximada? Porque las entidades astrales no saben interpretar la realidad. Entonces, ¿qué hacen generalmente respecto a aquel que tiene la fisura? Y que generalmente la fisura está acompañada por la ambición espiritual y filosófica de saber qué fui en mi vida anterior. ¿Qué ocurre? Que el ser no puede evitar ambicionar que aquello que él reciba como información de alguna encarnación anterior lo ponga en un punto relevante. Él no puede haber sido, con respeto a los barrenderos, un barrendero, con una vida normal, que se aburrió, se jubiló, después se la pasaba escuchando la radio. Quiere decir, nadie quiere ser el protagonista de una encarnación de esa naturaleza. Seguramente yo fui algo muy importante y no lo recuerdo. Entonces tengo la ambición de descubrirme a mí mismo en ese rol. Entonces, ni las entidades astrales tienen la capacidad, por más que algo esté en el plano astral todavía vivo, vigente, no tienen la capacidad de tener una mirada cósmica sobre eso. Y aquel que ambiciona algo y que a través de la fisura puede llegar a recibir algún tipo de desperdicio de ese recuerdo, ¿sí?, no son una buena asociación para saber lo que pasó. Sí van a recibir algo que van a tomar como una información, pero no es una buena información. La única información genuina es la que tu conciencia interna vitaliza, actualiza y te coloca. Y la va a colocar cuando se le ocurrió, porque sí, porque no tenía nada que hacer mi alma y dijo, ya que no tengo nada que hacer voy a sacar algo del subconsciente y se lo voy a poner acá a este muchacho. No. Si la conciencia interna ofrecen, ¿sí?, la vitalización de algo que está en el subconsciente, es porque eso es fundamental para el tratamiento de la vida que tengo que hacer hoy. Necesito eso, aunque sea un segundo, pues la conciencia interna tiene una cualidad que el ego no tiene, ni podría tener porque no, carece de síntesis. ¿Qué es? Vieron que en un slide o en una filmación hay cuadros, hay miles de cuadros, cientos de miles en algunas filmaciones. Bueno, ¿el ego qué haría? Y el ego agarraría los cuadros, los más lindos, lo que le gustan más, lo que él sale en primera plana, ¿sí? Bueno, la conciencia interna tiene la capacidad de entender el poder simbólico de un cuadro. ¿Cuál es? El ego, capaz que mirando ese cuadro dice, ¿quién es? Pero la conciencia interna lo toma del subconsciente. En una ceremonia, lo toma, ¿sí?, lo actualiza, le cambia el patrón vibratorio y cuando es el momento adecuado tira el cuadro en el medio del camino. El ser está ahí trabajando la vida y aparece eso, que puede aparecer en un flash en la conciencia, en un sueño, o el cuadro lo adapta a un modo tal, ¿sí?, y genera una relación oculta tan profunda con la conciencia del individuo que cualquier símbolo externo va a operar como llave para que ese cuadro opere sobre la conciencia y el individuo ni se dio cuenta. Y cuando decimos cualquier símbolo, podemos decir un paisaje, el canto de un pájaro, el sonido, ¿sí?, un momento donde el ser se serena y trata de bajar las revoluciones. Quiere decir, lo que el ser puede arrebatar del subconsciente a través de una fisura o a través de la respuesta de entidades astrales o psíquicas,
no se asemeja en absoluto a esto que estamos haciendo referencia. Entonces, dependiendo de muchos aspectos, podría ser que la conciencia interna del ser, si el ser es ambicioso, de saber realmente qué ocurrió en vidas anteriores, le permita crecer en fisura. ¿Qué hace la conciencia interna y la ley de karma? Permitan que la tela de contención de la fisura se rasgue más. Y a partir de ahí el ser empieza a tener influencias muy tóxicas y desequilibrantes de aquello que tanto ambicionó. Él tenía una ilusión respecto al efecto que iba a generar la posibilidad de recordar o de vislumbrar cosas de la vida anterior, y termina siendo todo lo contrario. Opera como un veneno para su conciencia. ¿Por qué? Porque la misma ambición hace que tanto la ley de karma como la propia conciencia interna del individuo permitan que salga de esa bolsa rasgada lo peor. O, por el contrario, permiten que salga de la bolsa rasgada la ambición que ya fue al subconsciente, porque esto es interesante. Cuando un ser ambiciona, automáticamente, a través del filtro de los archivos de la conciencia, esa ambición va al subconsciente, con todo el esquema de lo ambicionado, con todos los defectos de la ambición, y queda ahí. Y no hay nada peor que a través de una rasgadura, de una fisura en el subconsciente, que emerja precisamente, como en una especie de retroalimentación, el espectro de la ambición, que para la conciencia que está ante eso, puede representarse, por ejemplo, como una frustración, lo que nunca va a alcanzar. ¿Se entiende? Porque la ambición te la pueden poner retroalimentada y te está mostrando, cuando sale nuevamente del subconsciente, que vos eso no lo vas a alcanzar nunca. Está fuera de toda tu posibilidad. Entonces hay muchos mecanismos que pueden, plantarnos cara a partir de una actitud indebida. Y hay que tener en cuenta que una fisura es una consecuencia kármica que por algo está en nosotros. ¿Se entendió lo que dijimos? Fue medio enredado. La mediumnidad es una consecuencia, por decirlo de algún modo, una consecuencia múltiple que puede tener con la ambición, tiene que ver con la ambición, tiene que ver con la perduración de la instintividad, seres que no trabajaron su instintividad adecuadamente, entonces se recrea una actividad psíquica, ¿sí?, con desmesura y posiblemente con una sobrevida también desmesurada, porque hay momentos donde nosotros tenemos que terminar la etapa instintiva, ¿sí?, terminar la etapa ambiciosa, y si un ser se extiende en instintividad, quiere decir, le da una sobrevida innecesaria ya a partir de una cierta etapa a esa animalidad que todos tenemos en algún momento que trascender, puede derivar en estas cuestiones. Hay muchos motivos por los cuales eso puede suceder. Hay muchas personas que son médiums a partir de una búsqueda casi obsesiva de beneficiar a los demás, creyendo, porque esto también tiene que ver con su inmadurez, creyendo que ellos tienen condiciones para ayudar a los demás y que tienen que aplicar esas condiciones, porque mucha gente depende de ellos. Eso, aunque es buena voluntad, es voluntarismo, también tiene un grado de inmadurez, de ilusión, de ambición espiritual, aunque no sea una ambición negativa y egoísta, termina siéndolo, ¿sí?, como extensión. Entonces muchos médiums terminan desgastados en algunas encarnaciones porque están continuamente obsesionados por atender y hacer bien y curar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo. Es muy común que los médiums, después de que hacen esos trabajos, donde dicen que terminan siendo puentes de las entidades positivas del astral, que ya no hay entidades positivas, sino que hay entidades que prácticamente se tornan todas obsesoras de estos médiums, ¿sí?, terminan agotados. Dicen que después de sus trabajos de ayuda, de asistencia, de cura,
Tienen que estar 10, 12, 15 horas descansando porque terminan agotados. Un ser en servicio puede cansarse, pero ese agotamiento psíquico no lo vive. No lo vive. Y los médium terminan realmente agotados. ¿Por qué? Porque lo que no saben es que en la medida que ellos están en ese proceso que reconocen o buscan reconocer como servicio a los que necesitan de eso, las entidades astrales están chupando la sangre, vibratoriamente hablando, al propio médium. O sea, las entidades astrales lo alimentan en su ilusión, su fantasía o su ambición filosófica, ¿sí?, de un modo tal que permite también ser vampirizados. Los alimentan para vampirizarlos. Entonces genera un, digamos así, como un perro que se muerde la cola, un círculo cerrado.